Me desperté calva el día de mi cumpleaños número 70 en Coyoacán. Me miré al espejo y no reconocí a quién estaba frente a mí. Mi cabeza, antes cubierta por canas que tanto me enorgullecían, estaba completamente rasurada. Al lado de la cama, una nota cruel. Ahora sí tienes la apariencia que mereces, vieja metiche. Era el día de mi cumpleaños y mi nuera, Brenda, me había preparado este regalo. Lo que ella no sabía es que yo planeaba transferir 5 millones de pesos a ella y a mi hijo esa noche. Pero ahora todo cambiaría. Mi venganza se serviría no solo fría, sino con intereses y ajustes por inflación, a lo grande. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me senté en el borde de la cama, mis dedos temblorosos recorriendo la superficie lisa de mi cuero cabelludo. Las lágrimas que resbalaban por mi rostro no eran solo de tristeza, eran de rabia, humillación y sobre todo decepción. Mi nuera, Brenda, había entrado a mi habitación durante la noche y había cortado todo mi cabello mientras yo dormía bajo el efecto de mis pastillas. ¿Cómo pudo atreverse?, murmuré al silencio de la habitación. Tomé la nota de nuevo, analizando cada palabra escrita en ese papel perfumado que reconocí de la papelería cara a la que ella siempre iba. La caligrafía elegante contrastaba con la crueldad de las palabras. Ahora sí tienes la apariencia que mereces, vieja metiche. Feliz cumpleaños. Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mis manos. Era el día de mi cumpleaños número 70. La fiesta que yo misma había organizado y pagado iba a celebrarse en unas horas. Todos mis amigos, vecinos y familiares estarían allí, y yo estaba calva. Pero lo que más me dolía no era la humillación pública que me esperaba, sino la traición. Después de que mi esposo falleciera hace 10 años, fui yo quien ayudó a Antonio, mi único hijo, a salir adelante. Fui yo quien pagó sus deudas, financió su negocio, y cuando conoció a Brenda, la acogí como la hija que nunca tuve. Durante 3 años, soporté sus comentarios ácidos sobre mi casa anticuada, mi ropa de abuela y mis hábitos pasados de moda. Aguanté cuando empezó a hacer pequeñas reformas en mi casa sin consultarme. Fingí no importarme cuando comenzó a excluirme de las decisiones familiares, todo porque amaba a mi hijo y quería verlo feliz. Y hoy, el día de mi cumpleaños, yo planeaba anunciarles mi regalo, la transferencia de 5 millones de pesos, la mitad de mi fortuna, para que pudieran comprar la casa de sus sueños en una zona exclusiva de la Ciudad de México y expandir la empresa de Antonio. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi amiga Isabel, quien había quedado de venir más temprano para ayudarme con los últimos preparativos. «Carmen, llego en media hora. ¿Necesitas que traiga algo más?» Tragué el nudo en mi garganta. «Isabel, pasó algo». «¿Qué fue? ¿Estás bien?» «No, no estoy. ¿Podrías parar en una tienda de pelucas en el camino? Es urgente». Silencio del otro lado. «¿Pelucas? Carmen, ¿qué sucedió?» «Te lo explico cuando llegues. Por favor, sé discreta». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. No quería entrar en detalles por teléfono. Necesitaba pensar, organizar mis sentimientos, decidir qué hacer. Volví a mirar el espejo. La mujer que me miraba parecía una extraña. Sin cabello, mi rostro se veía más viejo, más vulnerable. O tal vez era solo cómo me sentía por dentro en ese momento. Caminé hacia la ventana y observé el jardín que yo misma había cultivado a lo largo de décadas. Las flores que planté con mi difunto esposo, los árboles que vi crecer junto con mi hijo. Esta casa guardaba recuerdos de toda una vida que parecía estar desmoronándose ante mis ojos. Mi mente vagó hacia la noche anterior. La cena familiar había sido tensa, como se había vuelto común en los últimos meses. Antonio, siempre dividido entre complacer a su esposa y no herir a su madre, se mantuvo callado la mayor parte del tiempo.
Brenda, en cambio, no escatimó comentarios sobre cómo la fiesta de cumpleaños sería mejor si fuera en un salón de eventos chique en lugar de esta casa vieja. Esta casa vieja, como ella la llamaba, era una mansión de 3 pisos en el barrio más exclusivo de Coyoacán. Una propiedad que se valorizaba cada año y que yo pretendía dejar como herencia a mi hijo. O al menos, eso era lo que planeaba antes de esa mañana. ¿Por qué Brenda había hecho eso? ¿Qué había hecho yo para merecer semejante humillación? Las preguntas martillaban en mi cabeza mientras me preparaba para el baño. Tal vez finalmente había mostrado su verdadera cara. La máscara de nuera dedicada se había caído, revelando a la mujer cruel e interesada de la que mis amigas intentaron advertirme. Bajo la ducha, dejé que el agua caliente resbalara por mi cabeza desnuda, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Lloré a mares, permitiéndome sentir todo el dolor de la traición, pero a medida que el agua se enfriaba, sentí otra emoción crecer dentro de mí: determinación. No me va a ganar, me susurré a mí misma. No me va a destruir. Cuando salí del baño, algo había cambiado dentro de mí. La tristeza dio paso a una firme resolución. No sería la víctima en esta historia. No me escondería, avergonzada, el día de mi propio cumpleaños. Brenda me había subestimado. Creyó conocerme, que sabía cómo reaccionaría. Probablemente imaginaba que cancelaría la fiesta, demasiado humillada para enfrentar al público. Pero no tenía idea de quién era yo realmente. El timbre sonó. Envolví una toalla en mi cabeza y bajé las escaleras. Era Isabel, con una expresión de preocupación en el rostro y una bolsa grande en las manos. «Carmen, por el amor de Dios, ¿qué pasó?». La invité a pasar, y en silencio me quité la toalla de la cabeza. Isabel se llevó las manos a la boca, horrorizada. «¿Quién te hizo esto?». «Brenda», respondí, con una calma que me sorprendió. Mientras dormía. Le entregué la nota. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía. «Esa víbora. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo». Negué con la cabeza. «No, Isabel, tengo algo diferente en mente». Tomé la bolsa de sus manos y saqué las pelucas que había traído. Había 3 opciones: una rubia, una roja y una castaña, todas con cortes elegantes, apropiadas para una señora de mi edad. «Gracias por traerlas, pero no las voy a usar». «¿Cómo que no? No puedes aparecer así en la fiesta». Una sonrisa tranquila se formó en mis labios. «Puedo y lo haré. De hecho, voy a hacer algo mucho mejor». Tomé mi celular y marqué un número que rara vez usaba. Era hora de hablar con mi abogado. Cuando Tomás, mi abogado de mucho tiempo, contestó el teléfono, mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Tomás, necesito que canceles la transferencia programada para esta noche, y quiero que prepares un cambio en mi testamento de inmediato». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Carmen, ¿está todo bien?». Suena muy serio. «Estoy perfectamente bien, Tomás. De hecho, nunca he visto las cosas con tanta claridad. ¿Puedes venir a mi casa ahora? Necesito que esos documentos estén listos al final del día». Mientras colgaba, noté la mirada preocupada de Isabel. Me conocía desde hacía más de 4 décadas y sabía que algo drástico había ocurrido para hacerme cambiar de idea sobre la transferencia de los 5 millones de pesos. «Carmen, ¿estás segura de lo que haces? No tomes decisiones impulsivas». «No es impulsivo, Isabel. Es una corrección de rumbo». Caminé hacia la ventana de nuevo, observando los preparativos de la fiesta que comenzaban en el jardín. Ellos me mostraron quiénes son realmente. Ahora es mi turno de mostrar quién soy yo. Las horas siguientes pasaron en un torbellino. Tomás llegó, escuchó mi historia con expresión grave y se puso a trabajar en los documentos que solicité. Mientras tanto, la casa fue invadida por empleados que acomodaban mesas, sillas y decoraciones para la fiesta. Decidí no esconderme. Caminé entre los preparativos con la cabeza en alto y descubierta, ignorando las miradas de asombro y los susurros. Cuando llegó la maquilladora contratada,
Dudó un momento al ver mi cabeza calva. Señora, ¿quiere, tal vez, usar un pañuelo? No será necesario, respondí con una sonrisa. Solo resalte mis ojos. Quiero que sean lo primero que la gente note hoy. A medida que se acercaba la hora de la fiesta, sentí una extraña calma envolverme. Me puse el vestido azul petróleo que había elegido semanas atrás, elegante, sofisticado y, ahora, perfectamente combinado con mi nueva apariencia. Tomás regresó con los documentos listos para la firma. Leí cada página con atención antes de firmar. ¿Estás segura de esto, Carmen?, preguntó por última vez. Es un cambio significativo. Absolutamente, respondí, devolviéndole la pluma. Y una copia de esto debe quedar con usted hasta el momento oportuno. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 7 de la noche. La expresión de shock al verme era casi cómica. Bocas abiertas, ojos desorbitados, saludos tartamudeados. Pero recibí a todos con la gracia de una anfitriona experimentada, agradeciendo su presencia y actuando como si estuviera absolutamente cómoda con mi nueva apariencia. «Dios mío, Carmen, ¿qué le pasó a tu cabello?», preguntó Marta, una vecina entrometida. «Una transformación», respondí sonriendo. A veces necesitamos quitar lo viejo para darle espacio a lo nuevo. Los cuchicheos se extendieron por la fiesta como fuego en paja seca. Noté miradas furtivas, conversaciones interrumpidas cuando me acercaba. Pero me mantuve inmutable, circulando entre los invitados con una copa de champaña en la mano y una sonrisa en los labios. A las 8 en punto, Antonio y Brenda finalmente llegaron. Mi hijo se detuvo en la entrada del salón, boquiabierto al verme. Brenda, a su lado, palideció instantáneamente. Claramente, ella no esperaba que yo apareciera en la fiesta, mucho menos que exhibiera con orgullo el resultado de su crueldad. Caminé hacia ellos con pasos firmes, notando cómo ella apretaba el brazo de Antonio con fuerza creciente a medida que me acercaba. «Mamá», comenzó Antonio, visiblemente perturbado. ¿Qué te pasó?» «Pregúntale a tu esposa», respondí con calma. Ella dejó una nota muy esclarecedora sobre mi nuevo look. Los ojos de Antonio se volvieron hacia Brenda, cuyo rostro alternaba entre palidez y enrojecimiento. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «No se preocupen», continué, manteniendo la sonrisa. «La noche apenas comienza. Tenemos mucho que celebrar». Volví mi atención a los otros invitados, dejando a la pareja paralizada en la entrada. Por el rabillo del ojo, vi a Antonio jalando a Brenda a un rincón, probablemente exigiéndole explicaciones. La escena me proporcionó una pequeña satisfacción, pero yo sabía que lo mejor aún estaba por venir. La fiesta continuó. La comida estaba impecable, la música agradable, las conversaciones fluían, aunque frecuentemente interrumpidas por miradas en mi dirección. Antonio intentó acercarse varias veces, pero siempre lo evité con elegancia, circulando entre otros invitados. Brenda, por su parte, parecía haberse escondido en algún rincón de la mansión. A las 10 en punto, como estaba planeado, pedí la atención de todos para un brindis. El salón se silenció y todas las atenciones se centraron en mí, en el centro del ambiente. Antonio apareció de algún lugar, con Brenda arrastrada a su lado. Su rostro estaba tenso, el de ella, asustado. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, celebrando mis 70 años», comencé, mi voz clara y firme. «La vida ha sido un viaje extraordinario, lleno de alegrías, desafíos y sorpresas». Hice una pausa, pasando la mano por mi cabeza calva. Algunos invitados desviaron la mirada, avergonzados. Como pueden ver, decidí hacer un cambio drástico en mi apariencia. Algunos pueden llamarlo transformación, otros pueden llamarlo por lo que realmente es, un acto de crueldad cometido mientras yo dormía. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Todas las miradas se dirigieron a Brenda, que parecía querer desaparecer. Pero no estoy aquí para hablar de eso. Estoy aquí para celebrar la vida y las lecciones que nos enseña.
La más importante de ellas: nunca es tarde para ver la verdad, incluso cuando está frente a nuestros ojos. Le hice una señal a Tomás, quien se acercó con una carpeta en sus manos. Hoy planeaba anunciar la transferencia de 5 millones de pesos a mi hijo y a mi nuera, como regalo para la compra de la casa de sus sueños. Antonio abrió los ojos. Brenda, que parecía a punto de desmayarse minutos antes, repentinamente recuperó el color y me miró directamente. Pero, continué, decidí que un regalo diferente sería más apropiado. Abrí la carpeta que Tomás me entregó y saqué un sobre sellado. Este sobre contiene mi Nuevo Testamento, firmado y registrado hoy mismo. En él, estipulo que mi fortuna, valuada actualmente en cerca de 10 millones de pesos, será integralmente destinada a la creación de una fundación para mujeres mayores víctimas de violencia y abuso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podía oír el tintineo de los vasos y el zumbido distante del sistema de aire acondicionado. Todas las miradas alternaban entre mí y la pareja paralizada en el rincón del salón. Esta decisión no fue tomada por venganza, sino por claridad. Esta mañana, cuando desperté y descubrí lo que me habían hecho, me di cuenta de que viví los últimos años en una ilusión. Creí estar rodeada de amor, cuando en realidad estaba rodeada de interés. Antonio finalmente encontró su voz, avanzando unos pasos en mi dirección. «Mamá, no puedes estar hablando en serio. Lo que sea que haya pasado». «Lo que pasó», interrumpí con calma, «fue que tu esposa entró en mi habitación durante la noche, cortó todo mi cabello mientras dormía y dejó esta nota». Le entregué el papel. Antonio leyó rápidamente, su expresión cambiando de confusión a horror. Se giró hacia Brenda, que ahora estaba visiblemente temblando. «¿Esto es verdad?» Yo no pensé... Fue una broma». «Una broma», repetí, mi voz más firme ahora. Cortar el cabello de una mujer de 70 años sin su consentimiento y luego dejar una nota llamándola vieja metiche. ¿Qué sentido del humor tan refinado tienes, Brenda? Los invitados comenzaron a susurrar entre sí. Algunos miraban a Brenda con desprecio evidente. Pero como dije, continué, volviendo mi atención a todos, estoy aquí para celebrar, no para lamentar. De hecho, debo agradecer a Brenda. Su acto me liberó de una ilusión peligrosa, y ahora puedo vivir mis años restantes con los ojos bien abiertos. Levanté mi copa. Un brindis por los nuevos comienzos, y por la verdad, por dolorosa que sea. Mientras los invitados levantaban sus copas en un brindis incómodo, vi a Antonio jalando a Brenda fuera del salón. La discusión que siguió, aunque amortiguada por las paredes, era claramente acalorada. Bebí un sorbo de champaña, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. Isabel se acercó, apretando mi brazo en solidaridad. «¿Estás bien?» «Lo estaré», respondí, observando a los invitados que ahora se agrupaban en pequeños círculos, sin duda discutiendo el drama que habían presenciado. «¿Y sabes qué es lo más extraño? De alguna manera me siento más ligera». La fiesta continuó, aunque con una atmósfera completamente alterada. Algunos invitados se despidieron temprano, claramente incómodos. Otros permanecieron, tal vez por curiosidad, tal vez por verdadera preocupación por mí. Antonio regresó solo, aproximadamente media hora después. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos. Se acercó vacilante. «¿Podemos hablar en privado?» Asentí y lo llevé al estudio, lejos de las miradas curiosas. Tan pronto como cerré la puerta, se desplomó en un sillón, cubriéndose el rostro con las manos. «Yo no sabía, mamá. Juro que no sabía lo que ella había hecho». «Te creo», respondí, sentándome frente a él. «Pero eso no cambia el hecho de que permitiste que esto sucediera». Él levantó la mirada, confundido. ¿Cómo pude impedir algo que no sabía que iba a pasar? «No estoy hablando solo de hoy, Antonio. Estoy hablando de los últimos 3 años, de los comentarios despectivos de ella que ignoraste, de las pequeñas humillaciones que fingiste no ver, de la forma en que elegiste tu comodidad
por encima de mi dignidad, repetidamente. Mi hijo bajó los ojos, incapaz de sostener mi mirada. Siempre supe quién era Brenda, continué, pero elegí creer que el amor que sentía por ti la cambiaría, la haría más gentil, más considerada. Fue un error mío. Ella se va a ir, dijo Antonio de repente. Le pedí que hiciera las maletas. No puedo mirarla después de esto. Suspiré. No te estoy pidiendo que te divorcies, Antonio. Solo estoy exponiendo la verdad que estuvo frente a nosotros todo el tiempo. ¿Y qué hay del testamento? ¿De verdad nos vas a desheredar? Miré a mi hijo, el niño que acuné, el adolescente que guié, el hombre que se había convertido en un extraño para mí. Sentí una punzada de tristeza, pero mi resolución se mantuvo firme. Sí, mi decisión está tomada. El dinero irá a la fundación. Antonio se levantó abruptamente. ¿Entonces eso es todo? ¿40 años de relación tirados a la basura por culpa de un error de Brenda? No fue solo un error, Antonio. Fue la culminación de años de falta de respeto. Y no soy yo quien está tirando nuestra relación a la basura. Tú lo has estado haciendo poco a poco, cada vez que permitiste que ella me menospreciara, cada vez que elegiste mirar hacia otro lado. Caminó hacia la puerta deteniéndose con la mano en el pomo. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Estás actuando por impulso, por despecho. Quizás, respondí con calma. Pero prefiero arrepentirme de haber actuado con dignidad que seguir siendo tratada como una carga inconveniente en mi propia casa. Cuando regresé al salón, la fiesta ya se estaba dispersando. Agradecí a cada invitado por su presencia, ignorando las miradas de lástima que algunos me lanzaban. Cuando el último de ellos se fue, me senté sola en el jardín, observando las estrellas. Pasé la mano por mi cabeza desnuda, sintiendo la textura extraña y nueva de mi cuero cabelludo. De alguna manera, esa violación me había liberado. El cabello volvería a crecer, pero yo nunca volvería a ser la misma persona. Y tal vez eso era bueno. En los días que siguieron, la noticia de lo que sucedió en mi fiesta de cumpleaños se extendió rápidamente por la ciudad. Mi teléfono no paraba de sonar. Amigos preocupados, conocidos curiosos, incluso periodistas locales queriendo escuchar mi historia inspiradora de resistencia a la violencia doméstica, como uno de ellos la describió. Rechacé todas las entrevistas y mantuve mis conversaciones breves. No quería ser transformada en una víctima heroica, ni exponer aún más los detalles de mi vida privada. Antonio se mudó temporalmente a un hotel. Brenda, por lo que supe a través de Isabel, se había ido a casa de sus padres. Las pocas veces que mi hijo me llamó, nuestras conversaciones fueron tensas y superficiales. Oscilaba entre disculpas e intentos velados de hacerme reconsiderar la decisión sobre el testamento. Una semana después de la fiesta, estaba tomando mi desayuno en la terraza cuando sonó el interfono. Era Brenda, pidiendo entrar. Dudé. Parte de mí quería ordenar que nunca más se acercara a mi casa. Otra parte estaba curiosa sobre lo que podría tener que decir. Finalmente, autoricé su entrada. Cuando apareció en la terraza, apenas la reconocí. La mujer siempre impecable, de maquillaje perfecto y ropa de diseñador, estaba abatida, sin maquillaje, vestida con jeans sencillos y una blusa básica. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante días. Doña Carmen, comenzó, la voz temblorosa. Siéntate, Brenda, interrumpí, indicando la silla frente a mí. ¿Quieres un café? Ella asintió, pareciendo sorprendida por mi civilidad. Serví una taza y esperé a que hablara. Vine a disculparme, dijo finalmente, con los ojos fijos en la taza. Lo que hice fue imperdonable. Sí, lo fue, asentí con calma. Lo que quiero entender es por qué. Brenda finalmente levantó los ojos, encontrando los míos. Estaba enojada, frustrada. Antonio me contó sobre la transferencia de los 5 millones. Y en lugar de ponerme feliz, me enfurecí porque usted no nos había consultado sobre lo que queríamos hacer con el dinero.
Levanté una ceja. Es curioso enojarse por recibir un regalo de 5 millones de pesos. Ella desvió la mirada. Parece absurdo ahora, lo sé. Pero esa noche, después de que usted se fue a dormir, empecé a quejarme con Antonio sobre cómo usted siempre controlaba todo, cómo usted nunca realmente me aceptó en la familia. ¿Y él estuvo en desacuerdo? No, admitió ella. Estuvo de acuerdo conmigo. Dijo que usted siempre fue controladora, que siempre quiso dictar los términos de todo. Esa confesión dolió más de lo que esperaba. Mi propio hijo, hablando de mí de esa manera a mis espaldas. Seguí bebiendo vino y poniéndome cada vez más irritada, prosiguió Brenda. Pensaba en todas las veces que usted me corrigió frente a otras personas, las veces que usted interfirió en nuestras decisiones. Di consejos, corregí. Nunca los forcé a nada. Para usted eran consejos. Para nosotros parecía un juicio constante. Pasó la mano por su cabello, nerviosa. De todos modos, cuando Antonio se fue a dormir, yo seguí bebiendo. Encontré esa máquina de cortar cabello en su baño, que uso para recortar las puntas, completé. Sí, y tuve esa idea terrible. Pensé que sería, no sé, una forma de mostrar que usted no podía controlarlo todo, que también era vulnerable. Cubrió su rostro con las manos. Fue monstruoso. Estaba ebria, pero eso no es excusa. La observé por un largo momento. Había sinceridad en su arrepentimiento, de eso no dudaba. Pero también había algo más, una revelación sobre la dinámica que existía en mi familia sin que yo me diera cuenta por completo. ¿Tú y Antonio hablan de mí a mis espaldas con frecuencia? Brenda dudó, pero luego asintió. Sí, él resiente muchas cosas. La forma en que usted lo crió con mano dura después de que su padre murió. Las expectativas que usted siempre puso sobre él. El hecho de que usted nunca realmente lo dejó tomar las riendas de su propia vida. Cada palabra era como una pequeña punzada. Yo había dedicado mi vida a darle a Antonio todo lo que necesitaba: seguridad, educación, oportunidades. Nunca imaginé que él interpretaría mi amor como control. Antonio nunca me dijo nada de esto. Tiene miedo de herirla, respondió ella, y también miedo de perder su apoyo financiero, para ser honesta. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era solo Brenda quien me había traicionado. Mi hijo había sido cómplice silencioso durante años, quejándose de mi interferencia mientras aceptaba mi dinero. Entiendo, dije finalmente. Gracias por tu honestidad, aunque tardía. Doña Carmen, sé que lo que hice no tiene perdón, pero estoy realmente arrepentida. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. ¿Qué esperabas que sucediera, Brenda? Que despertara calva, leyera tu nota cruel y simplemente... ¿Qué? ¿Siguiera fingiendo que todo está bien? ¿Transfiriera los 5 millones como si nada hubiera pasado? No pensé en las consecuencias, admitió ella. Estaba actuando por impulso, por resentimiento acumulado. Suspiré, de repente exhausta de esa conversación, de esa situación, de todo el drama familiar. ¿Qué quieres de mí ahora, Brenda? ¿Perdón? ¿Que retire la denuncia que hice en la policía? ¿Que revierta mi decisión sobre el testamento? Ella pareció genuinamente sorprendida. ¿Usted hizo una denuncia a la policía? Claro que sí. Lo que hiciste es agresión, un delito. Brenda palideció aún más. Yo no me había dado cuenta. Evidentemente, estabas demasiado ocupada sintiéndote justificada en tu crueldad para pensar en las consecuencias reales. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Finalmente, ella se levantó. Voy a entender si quieres seguir adelante con las acusaciones. No las voy a contestar. Lo que hice estuvo mal y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. La observé caminar hacia la puerta, los hombros caídos, tan diferente de la mujer arrogante que yo conocía. Brenda, la llamé cuando estaba casi saliendo. ¿Por qué realmente te casaste con Antonio? Ella se detuvo sin girarse. Al principio fue por amor.
Después, creo que fue más por el estilo de vida, por la seguridad. Se giró para mirarme por última vez. No soy la villana que usted piensa que soy, doña Carmen. Solo soy una persona imperfecta que cometió un error terrible. Después de que se fue, permanecí sentada por mucho tiempo, reflexionando sobre nuestra conversación. A pesar de la rabia que aún sentía, algo había cambiado. La honestidad brutal de Brenda había arrojado luz sobre aspectos de mi relación con Antonio que yo jamás había visto claramente. Tal vez yo había sido demasiado controladora. Tal vez mi forma de amar, de proteger, había asfixiado a mi hijo de maneras que yo no percibía. Esto no justificaba la crueldad de Brenda, pero ofrecía un contexto que ya no podía ignorar. Tomé el teléfono y llamé a Tomás. «Necesito hacer otra modificación en el testamento», dije tan pronto como contestó. «Y quiero retirar la denuncia que hicimos contra Brenda». En el mes que siguió, vi poco a Antonio o Brenda. Supe, a través de amigos en común, que se habían reconciliado y estaban viviendo juntos de nuevo, aunque en un apartamento alquilado, mucho más pequeño que la casa que planeaban comprar con mi dinero. Mi cabello comenzó a crecer, corto y sorprendentemente más canoso que antes. Decidí mantenerlo así, un corte corto y práctico que, irónicamente, me hacía parecer más joven y moderna. Como bromeó Isabel, Brenda, sin querer, te hizo un favor estético. Las semanas se convirtieron en meses. La vida siguió su curso. Comencé a participar en reuniones con el equipo legal que estaba estructurando mi fundación. Descubrí una pasión que no sabía que tenía: ayudar a mujeres mayores vulnerables, muchas con historias mucho peores que la mía. Una tarde de jueves, mientras revisaba algunos documentos de la fundación, sonó el timbre. Era Antonio, solo, luciendo nervioso e incómodo. «Mamá, ¿podemos hablar?». Lo invité a entrar, conduciéndolo a la sala de estar. Hacía casi 3 meses que no nos veíamos en persona, aunque habíamos intercambiado algunos mensajes breves y superficiales. «¿Quieres un té? ¿Café?». «No, gracias». Se sentó, inquieto, mirando alrededor como si estuviera en un lugar extraño, no en la casa donde creció. «Tu cabello está diferente». Decidí mantenerlo corto. Me senté frente a él. Me terminó gustando. Antonio asintió, aún luciendo incómodo. «Mamá, necesitamos hablar sobre lo que pasó». «Te escucho». Respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje. «Primero, quiero disculparme por lo que Brenda hizo, por lo que yo permití que sucediera a lo largo de los años. No te lo merecías». «No, no me lo merecía», asentí con calma. «Pero también», él dudó, «también necesito decir algunas cosas que he estado guardando por mucho tiempo». Hice un gesto para que continuara, preparándome para lo que vendría. «Mamá, toda mi vida sentí como si estuviera viviendo a tu sombra. Eras tan fuerte, tan determinada, tan perfecta. Después de que papá murió, te convertiste en esta figura casi mítica, la viuda que superó todo, que construyó un imperio sola, que nunca demostró debilidad». Quise interrumpirlo, decir que aquello no era verdad, que había llorado muchas noches sola, que había enfrentado miedos y dudas. Pero decidí escuchar hasta el final. Crecí intentando impresionarte, buscando tu aprobación en todo. Cuando abrí mi negocio, cada decisión que tomaba era con tu voz en mi cabeza, preguntándome si aprobarías. Cuando conocí a Brenda, parte de lo que me atrajo de ella fue lo diferente que era a ti, espontánea, a veces impulsiva, no tan calculadora. «Calculadora», repetí, sintiendo el peso de esa palabra. «No es un insulto», se apresuró a decir Antonio. «Es tu fuerza. Siempre piensas varios pasos por delante. Pero para un hijo, eso a veces parece como si hubieras mapeado toda mi vida sin consultarme». Asentí lentamente, absorbiendo sus palabras. Había verdad en ellas, por más que doliera admitirlo. «Cuando Brenda comenzó a criticarte», continuó,
Fue como si alguien finalmente verbalizara frustraciones que yo nunca tuve el coraje de expresar. En lugar de defenderte, yo me uní a ella. Fue erróneo y cobarde. Lo fue, asentí. Lo que ella hizo esa noche. Antonio negó con la cabeza, pareciendo verdaderamente disgustado. Es imperdonable. No sabía que ella planeaba aquello, lo juro. Cuando vi lo que había hecho, casi terminó todo, pero entonces... ¿Entonces? Entonces me di cuenta de que yo también tenía culpa, que yo había permitido, incluso incentivado, su resentimiento contra ti, que nunca había sido honesto, ni contigo ni conmigo mismo, sobre cómo me sentía. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas por la sala. Antonio, nunca quise que te sintieras menospreciado o controlado, dije finalmente. Todo lo que hice fue por amor, para asegurar que tuvieras lo mejor. Tal vez me equivoqué en la medida, tal vez confundí proteger con controlar, pero nunca, ni por un momento, dejé de amarte profundamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, mamá, siempre lo supe. El dinero, continué, nunca fue para comprar tu amor o lealtad. Era genuinamente un regalo, sin ataduras. Yo también lo sé, y lo tiramos todo. Se secó una lágrima que escurría. Brenda está realmente arrepentida, ¿sabes? Lo que hizo cambió algo en ella también. Estamos yendo a una terapeuta de pareja, intentando arreglar lo que se pueda arreglar. Me alegro por ustedes. ¿Mamá? Antonio me miró directamente a los ojos. ¿De verdad vas a donar toda tu fortuna? No es que esté pidiendo que cambies de idea, solo quiero entender. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín que tanto amaba. No, no voy a donar todo, respondí finalmente. Hice algunas modificaciones en el testamento. Antonio esperó en silencio a que continuara. La mitad irá a la fundación, la otra mitad... Me giré para mirarlo. La otra mitad será puesta en un fondo al que podrás acceder cuando yo parta, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? El dinero solo podrá ser usado para iniciar un nuevo negocio, algo tuyo, creado por ti, no solo una expansión de lo que ya tienes. Y tendrás que trabajar junto con la fundación, dedicando al menos 10 horas mensuales como voluntario. Antonio pareció sorprendido. ¿Por qué esas condiciones específicas? Porque quiero que encuentres tu propia voz, Antonio. Quiero que construyas algo que sea genuinamente tuyo, no a mi sombra. Y quiero que entiendas el valor del trabajo que hará la fundación, ayudando a mujeres que no tuvieron los privilegios y el apoyo que tú tuviste. Mi hijo reflexionó por un momento. Luego asintió lentamente. Es justo. Más que justo, de hecho. Y en cuanto a Brenda, agregué, retiré la denuncia policial, como probablemente ya sabes, pero no la quiero en mi casa por ahora. Tal vez un día eso cambie, pero no ahora. Entiendo. Antonio se levantó. Gracias, mamá, por escuchar, por todavía darme una oportunidad, incluso después de todo. Cuando se acercó para abrazarme, dudé solo por un momento antes de devolver el abrazo. Estaba más delgado, noté, y parecía más viejo, más cansado. También parecía, de alguna manera, más genuino de lo que lo había visto en años. Te amo, mamá, murmuró contra mi hombro. Siempre te he amado. Lo sé, respondí suavemente. Yo también te amo. Después de que Antonio se fue, volví a la terraza y me senté en mi silla favorita. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa, un atardecer espectacular se desplegaba ante mis ojos. Pasé la mano por mi cabello corto, sintiendo su textura bajo mis dedos. Algo había cambiado permanentemente en la dinámica de nuestra familia. Verdades dolorosas habían sido expuestas, viejas heridas reabiertas y examinadas. Pero también había surgido una nueva honestidad, una oportunidad, aunque frágil, de reconstruir algo más saludable. Mi teléfono sonó. Era Isabel. «Carmen, ¿está todo bien? Acabo de ver a Antonio salir de tu casa». «Todo está bien»,
respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de esa afirmación. De hecho, creo que está mejor de lo que ha estado en mucho tiempo. 6 meses pasaron desde la conversación con Antonio. El otoño había dado paso al invierno, y el invierno ahora cedía espacio a los primeros signos de la primavera. Mi cabello creció lo suficiente para que experimentara un nuevo corte, corto y moderno, con un fleco lateral que, según el estilista, destacaba mis ojos y pómulos. La Fundación Carmen Juárez estaba oficialmente registrada y comenzando sus operaciones. Yo había montado un consejo administrativo competente y dedicado, formado principalmente por mujeres con experiencia en servicio social y derechos de los adultos mayores. Nuestro primer proyecto sería una casa de acogida temporal para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Antonio y yo encontramos un nuevo ritmo en nuestra relación. Cenábamos juntos una vez a la semana, generalmente los miércoles. Comenzamos a hablar sobre temas que habíamos evitado durante décadas. Sus frustraciones de infancia, mis miedos como madre soltera, recuerdos de su padre que yo había guardado solo para mí. Brenda aún no participaba en esas cenas. Yo no estaba lista para eso y ella parecía entender. Ocasionalmente, Antonio mencionaba que ella preguntaba por mí, que quería hacer las paces algún día, pero no presionaba el asunto. Un miércoles de abril, Antonio llegó a nuestra cena con una expresión diferente, una mezcla de nerviosismo y entusiasmo que no veía en su rostro desde que era adolescente. «Mamá, tengo una idea de negocio que quiero discutir contigo». Serví la cena, un risotto de funghi que yo había aprendido en un curso de cocina al que empecé a asistir, y escuché mientras él describía su plan. «Es una aplicación dirigida específicamente a adultos mayores», explicó animadamente. «No solo para entretenimiento o comunicación con la familia, sino para acceso a servicios esenciales, desde telemedicina hasta compras de supermercado, contratación de cuidadores por hora e incluso un botón de emergencia integrado». Observé su creciente entusiasmo a medida que describía los detalles, las investigaciones de mercado que ya había iniciado, los profesionales que quería contratar. «¿Qué te parece?», preguntó finalmente, mirándome con una expresión que mezclaba orgullo y vulnerabilidad. «Me parece una idea brillante, Antonio, genuinamente innovadora y necesaria». Su rostro se iluminó con mi elogio y me di cuenta de cuánto eso todavía le importaba. «Tengo ahorros para empezar», continuó, «pero no lo suficiente para desarrollar la aplicación completa y lanzarla adecuadamente». Dejé mi tenedor a un lado, entendiendo a dónde quería llegar. «Estás pensando en el fondo que mencioné en el testamento». Antonio asintió. «Sé que la intención era que yo solo tuviera acceso después de que usted, bueno, ya sabes. Pero pensé que tal vez podríamos adelantar una parte, como una inversión. La fundación incluso podría ser socia, ya que el público objetivo se superpone». Consideré su propuesta. Había mérito en ella, sin duda. Y era exactamente el tipo de iniciativa que yo había imaginado cuando establecí las condiciones. «Hagamos lo siguiente», sugerí después de unos momentos de reflexión. «Prepara un plan de negocios detallado. Preséntalo al Consejo de la Fundación, como harías con cualquier inversionista. Si ellos aprueban, y yo no estaré presente en esa reunión para no influir en la decisión, la Fundación puede entrar como inversionista minoritaria». «Eso sería perfecto», respondió Antonio, visiblemente emocionado. «Gracias por tomarlo en serio». «Es una buena idea, Antonio. Merece ser tomada en serio». Continuamos la cena, conversando sobre detalles de la aplicación, posibles desafíos, el mercado potencial. Era la primera vez en años que lo veía tan apasionado por un proyecto, tan conectado con un propósito mayor que simplemente ganar dinero. Cuando estábamos tomando café en la terraza, Antonio se puso de repente serio. «Mamá, hay otra cosa que necesito contarte». Algo en su tono me dejó aprensiva. «Brenda está embarazada, vamos a tener un hijo». La taza casi se me resbaló de la mano. De todas las noticias posibles, esa era la que menos esperaba.
¿Embarazada? Pero, ¿lo estaban planeando? Antonio sonrió nerviosamente. En realidad no, fue una sorpresa para nosotros también, especialmente considerando todo lo que pasó en los últimos meses. Intenté procesar la información. Sería abuela. La mujer que había cortado mi cabello mientras yo dormía, que me había llamado vieja metiche, sería la madre de mi nieto o nieta. Sé que es complicado, continuó Antonio, notando mi silencio. Y entiendo perfectamente si usted no quiere ser parte de esto, considerando su relación con Brenda. No, interrumpí, sorprendida por mi propia respuesta. No es eso, solo necesito un momento para asimilar la noticia. Antonio esperó pacientemente mientras yo ordenaba mis pensamientos. ¿Cuándo debe dar a luz? Octubre. Tiene casi 3 meses ahora. Octubre. El bebé nacería cerca de mi cumpleaños. Había una cierta ironía poética en eso. ¿Ya saben si es niño o niña? Aún no. Brenda quiere que sea sorpresa, esperar hasta el nacimiento para descubrir. Asentí, intentando imaginar cómo sería sostener a un bebé en mis brazos de nuevo, después de tanto tiempo. La última vez que había hecho eso fue con Antonio, hace más de 4 décadas. ¿Ella sabe que me estás contando? Sí, respondió. De hecho, ella quería venir conmigo hoy, para contarte personalmente. Pero pensé que sería mejor que yo preparara el terreno primero. Me levanté y caminé hacia el barandal de la terraza, observando el jardín nocturno. Las primeras estrellas ya aparecían en el cielo, puntos de luz en la creciente oscuridad. Antonio, lo que pasó entre Brenda y yo fue grave. No fue una simple pelea familiar, una diferencia de opiniones. Fue una violación, una humillación deliberada. Lo sé, mamá. Y ella también lo sabe. Al mismo tiempo, continué, hay un niño involucrado ahora, mi nieto o nieta, y por más complicados que sean nuestros sentimientos el uno por el otro, no quiero que ese niño crezca en medio de una guerra familiar fría. Brenda levantó la mirada, un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Qué significa esto? Significa que estoy dispuesta a intentar construir una relación civil contigo. No seremos amigas, probablemente nunca lo seremos. Pero podemos aprender a coexistir pacíficamente, por el bien del niño. Ella asintió lentamente. Me gustaría mucho eso, y quiero que sepa que estoy realmente arrepentida. No solo por lo que hice esa noche, sino por todo, por la forma en que la traté durante años, por los comentarios malintencionados, por la falta de respeto. La terapia parece estar haciendo bien a ustedes, comenté, recordando que Antonio había mencionado las sesiones de terapia de pareja. Lo está, confirmó ella. Aprendí mucho sobre mí misma en estos últimos meses, sobre mis propios problemas con figuras de autoridad, sobre cómo proyectaba en usted resentimientos que tenía con mi propia madre. Tomé un sorbo de té, digiriendo sus palabras. Nunca había pensado en mí como una figura que recordara a la madre de Brenda. ¿Cómo es tu relación con tu madre?, pregunté, genuinamente curiosa. Brenda dudó, como si no esperara esa pregunta. Difícil. Ella siempre fue muy crítica, nunca satisfecha con nada que yo hiciera. Cuando conocí a Antonio, y especialmente cuando la conocí a usted, tan exitosa, tan en control de todo, creo que transferí mucha de esa dinámica a nuestra relación. Nunca mencionaste eso antes. No es algo que me gustara discutir, y honestamente solo comencé a entenderlo en la terapia. Hizo una pausa. Eso no justifica lo que hice, claro, solo ayuda a explicar. Nos quedamos en silencio por unos momentos, cada una absorta en sus propios pensamientos. Afuera, el jardín estaba en plena floración, los colores de la primavera creando un vivo contraste con el cielo azul. ¿Quieres sentir?, preguntó Brenda de repente, indicando su vientre. Todavía no se sienten los movimientos, pero... Dudé. Era un gesto de intimidad que no estaba segura de si estaba lista para compartir. Pero algo en la forma vulnerable en que ella ofrecía ese momento me conmovió. Está bien, acepté,
moviéndome para sentarme a su lado en el sofá. Brenda tomó mi mano y la puso suavemente sobre su vientre. No había mucho que sentir aparte del pequeño volumen redondeado, pero el simbolismo de ese momento no se me escapó. Estábamos literalmente tocando el futuro, una nueva vida que conectaría nuestras existencias para siempre, independientemente de los conflictos del pasado. ¿Ya pensaron en nombres?, pregunté, retirando mi mano y volviendo a mi lugar. Algunos, respondió ella, pareciendo más relajada ahora. Si es niña, estamos considerando Lucía, que era el nombre de la madre de Antonio. Y si es niño... Roberto, completé, recordando el nombre que Antonio siempre decía que le pondría a un hijo, desde que era adolescente. Brenda sonrió, sorprendida. Sí, ¿cómo lo supiste? Era el nombre que eligió para el perro que tanto quería a los 15 años. Cuando no permití que tuviéramos un perro, juró que le pondría ese nombre a su primer hijo. Ella rió, y por primera vez desde que llegó, la tensión en el ambiente pareció disminuir un poco. Hay tantas cosas sobre Antonio que usted conoce y yo no. Tantas historias, recuerdos. Y hay cosas sobre él que tú conoces y yo no, reconocí. Aspectos de él que solo se revelan en la intimidad de un matrimonio. Brenda asintió. Creo que cada persona que amamos revela diferentes facetas de sí para diferentes personas en sus vidas. Nadie conoce a alguien completamente. Era un pensamiento sorprendentemente profundo, viniendo de ella. Tal vez yo realmente había subestimado a Brenda todos estos años, viendo solo la superficie calculadora y materialista que ella presentaba. Doña Carmen, dijo después de un momento, si pudiera volver atrás, si pudiera deshacer lo que hice esa noche. Pero no puedes, interrumpí gentilmente. Nadie puede volver atrás. Solo podemos seguir adelante, intentando ser mejores personas de lo que fuimos ayer. Brenda se secó una lágrima que escurría silenciosamente por su rostro. ¿Usted cree que algún día podrá perdonarme? Consideré su pregunta con sinceridad. No lo sé, Brenda. El perdón no es algo que se fuerce o se programe. Sucede cuando sucede. Sí sucede. Hice una pausa. Pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo, por el bien del niño que está en camino. Es más de lo que merezco, murmuró. No se trata de lo que mereces o no, respondí. Se trata de lo que elijo ofrecer. Cuando Brenda se fue, una hora después, algo había cambiado entre nosotras. No era amistad, ni siquiera reconciliación completa. Era un pequeño espacio de posibilidad, una puerta entreabierta a algo que aún no tenía forma o nombre definido. Esa noche, sentada sola en mi jardín, reflexioné sobre los caminos extraños e impredecibles que toma la vida. Si alguien me hubiera dicho, hace un año, que mi nuera cortaría mi cabello mientras yo dormía, que yo descubriría resentimientos ocultos de mi hijo, que terminaría desheredándolo parcialmente, y que aún así estaríamos todos intentando encontrar un nuevo equilibrio mientras esperábamos la llegada de un bebé, lo habría encontrado imposible, absurdo. Y aún así, allí estaba yo, en medio de esa realidad improbable, descubriendo que había más fuerza en mí de lo que jamás imaginé, más complejidad en las personas a mi alrededor de lo que había reconocido y más posibilidades para el futuro de lo que podría haber previsto. Los meses pasaron rápidamente. El verano llegó y se fue, dando paso a un otoño particularmente templado. Brenda entró en el tercer trimestre de embarazo, su vientre ahora prominente, sus pasos más lentos y cuidadosos. Contra todas las expectativas, desarrollamos una relación cordial, casi amistosa. No éramos cercanas como madre e hija, pero había un respeto mutuo que no existía antes. Ella comenzó a venir a las cenas de miércoles con Antonio, y ocasionalmente me llamaba para pedir consejos sobre el embarazo o la preparación para la llegada del bebé. La fundación estaba prosperando. La primera casa de acogida fue inaugurada en agosto, recibiendo inicialmente a 8 mujeres mayores que habían sido víctimas de diversas formas de violencia doméstica.
Descubrí que trabajar directamente con esas mujeres, escuchando sus historias, ayudándolas a reconstruir sus vidas, era profundamente gratificante. De cierta forma, el trauma que viví con Brenda me había conectado a una misión mayor que yo jamás habría encontrado de otra manera. Antonio presentó su plan de negocios al consejo de la fundación en julio, y como yo había previsto, quedaron impresionados. El proyecto de la aplicación para adultos mayores recibió una inversión inicial significativa, y él estaba trabajando arduamente para desarrollarlo con un pequeño equipo dedicado. Una mañana de octubre, una semana antes de mi cumpleaños número 71, recibí una llamada de Antonio. «Mamá, ¿puedes venir al hospital? Brenda entró en labor de parto». Mi corazón se aceleró. ¿Ya? ¿No estaba previsto para finales de mes? El doctor dice que es normal, especialmente en los primeros embarazos. Todo va bien, pero ella quiere que estés aquí. ¿Ella quiere?, pregunté sorprendida. Sí, lo pidió específicamente. Una hora después, yo estaba en el pasillo de la maternidad, junto a Antonio, que caminaba ansiosamente de un lado a otro. «¿Cómo está ella?», pregunté. «Bien, por lo que dicen los médicos. El parto está progresando normalmente». Pasó la mano por su cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Preguntó por ti varias veces». «¿Puedo verla?». «Claro, te llevo hasta allí». Seguimos por un pasillo hasta la habitación donde estaba Brenda. Estaba acostada en la cama, conectada a monitores, el rostro cubierto por una fina capa de sudor. Cuando me vio, intentó sonreír, aunque era evidente que estaba incómoda. «Doña Carmen, qué bueno que vino». Me acerqué a la cama, tomando su mano entre las mías. «Claro que vine. ¿Cómo te sientes?». Asustada, emocionada, agotada. Hizo una mueca cuando comenzó una nueva contracción. Y con dolor, mucho dolor. Apreté su mano mientras ella respiraba a través de la contracción. «Lo estás haciendo muy bien. ¿Recuerdas las técnicas de respiración que practicamos?». En las últimas semanas, para mi propia sorpresa, yo había ayudado a Brenda a prepararse para el parto, compartiendo técnicas que había aprendido cuando estaba embarazada de Antonio. Cuando pasó la contracción, ella se relajó un poco. «Doña Carmen, hay algo que quiero preguntarle». «¿Qué es?». «Si es una niña, nos gustaría ponerle su nombre, como segundo nombre, Lucía Carmen. ¿Qué le parece?». Sentí un nudo formarse en mi garganta. De todas las cosas que Brenda podría haber dicho, esa era la que menos esperaba. «¿Por qué?», conseguí preguntar. «Porque quiero que mi hija tenga un ejemplo de fuerza, determinación y perdón. Quiero que sepa que, incluso cuando cometemos errores terribles, hay espacio para volver a empezar, para ser mejor». Las lágrimas que intenté contener comenzaron a escurrir. Sería un honor. Antonio, que había permanecido en silencio junto a la puerta, se acercó, poniendo una mano en mi hombro y otra en la mano libre de Brenda, conectándonos en un círculo. «¿Y si es niño?», pregunté, secando discretamente las lágrimas. «Roberto», respondió Antonio, refiriéndose a su padre, mi difunto esposo. «Para que conozca ambas partes de su herencia». En ese momento, otra contracción comenzó, y Brenda apretó nuestras manos con fuerza. Una enfermera entró para revisar los monitores. «Ya casi llegamos», anunció. «Voy a llamar al doctor». Las horas siguientes fueron una confusión de actividad. Permanecí en la sala de espera mientras Antonio acompañaba a Brenda en la sala de partos. Cada pocos minutos, él salía para dar noticias. «Está progresando bien. El doctor dice que todo es normal. Brenda lo está haciendo increíble». Sentada allí, rodeada de otros familiares ansiosos esperando sus propios milagros, reflexioné sobre el extraño camino que me trajo hasta ese momento. Si alguien me hubiera dicho, el día que desperté calva, que un año después estaría esperando ansiosamente el nacimiento del hijo de Brenda, lo habría encontrado imposible. A las 19:42, Antonio irrumpió en la sala de espera, el rostro iluminado por una alegría indescriptible. «¡Es una niña!»,
anunció, lágrimas escurriendo libremente por su rostro. Lucía Carmen Juárez, 3.2 kilos, perfecta en todos los sentidos. Me levanté, las piernas temblorosas, y lo abracé con fuerza. Felicidades, hijo. ¿Cómo está Brenda? Agotada pero bien. Ella está preguntando por ti. Siguiendo a la enfermera, entré en la habitación donde Brenda reposaba, luciendo simultáneamente agotada y radiante. En sus brazos, un pequeño bulto en una manta rosa. Doña Carmen, me llamó suavemente. Venga a conocer a su nieta. Me acerqué con cuidado, casi con reverencia. Brenda ajustó el bulto, revelando el pequeño rostro de la recién nacida. Mejillas regordetas, un vello oscuro cubriendo la cabeza, ojos aún cerrados contra la luz del mundo. ¿Quieres cargarla?, preguntó Brenda. Asentí, incapaz de hablar. Con manos temblorosas recibí el precioso bulto. El peso de la bebé en mis brazos despertó recuerdos de 4 décadas atrás, cuando sostuve a Antonio por primera vez. «Hola, Lucía Carmen», susurré. «Soy tu abuela». Como si respondiera a mi llamado, la pequeña abrió brevemente los ojos, un atisbo de azul oscuro, antes de cerrarlos de nuevo, cómoda en su nuevo mundo. «Es perfecta», dije, devolviéndola cuidadosamente a Brenda. «Gracias por estar aquí», respondió Brenda, acomodando a la bebé en sus brazos. «Significa mucho para mí, para nosotros». Antonio se unió a nosotras, completando el cuadro. 3 generaciones de la familia Juárez en esa habitación, unidas por lazos de sangre y experiencia compartida. «Mamá», dijo Antonio, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. «¿Puedes quedarte con nosotros esta noche? ¿En el apartamento? Sé que es pequeño, pero arreglamos el cuarto de invitados para ti». La oferta me tomó por sorpresa. Era la primera vez que Antonio me invitaba a quedarme en su casa desde que se casó con Brenda. «Me encantaría», respondí sinceramente. En las semanas que siguieron, me encontré inmersa en una rutina que jamás podría haber previsto. Pasaba varias tardes a la semana en el pequeño apartamento de Antonio y Brenda, ayudando con la bebé, cocinando comidas, compartiendo consejos sobre cólicos y patrones de sueño. Brenda, lejos de resentir mi presencia, parecía genuinamente agradecida. «No sé qué haría sin usted», confesó una tarde, mientras yo acunaba a Lucía Carmen para que durmiera. Mi propia madre apenas llamó desde el nacimiento. Dijo que no tiene paciencia para el llanto de bebé. Esa confesión me hizo ver a Brenda bajo una nueva luz. Criada por una madre emocionalmente distante, probablemente nunca tuvo un modelo adecuado de maternidad o de relación familiar saludable. «Lo estás haciendo muy bien», aseguré. «Mucho mejor de lo que yo lo hice en mis primeros días con Antonio». «¿En serio?», preguntó ella sorprendida. «Usted siempre parece tan competente en todo». Reí suavemente. Oh, yo era un desastre. Lloraba junto con Antonio cuando tenía cólicos. Una vez olvidé ponerle el pañal e hizo pipí en mi vestido favorito durante una reunión importante. Brenda sonrió, pareciendo aliviada al saber que incluso la perfecta Carmen Juárez había cometido errores en la maternidad. En mi cumpleaños número 71, una semana después del nacimiento de Lucía Carmen, Antonio y Brenda insistieron en organizar una pequeña celebración en mi casa. No la gran fiesta del año anterior, solo una cena íntima con algunos amigos cercanos, Isabel entre ellos. Cuando los invitados se fueron, y solo estábamos nosotras 3, más la bebé durmiendo tranquilamente en la cuna portátil que yo había comprado para mi casa, Brenda me entregó un pequeño paquete. «No es mucho», dijo, nerviosa, «pero es de corazón». Dentro de la caja encontré un álbum de fotografías, exquisitamente montado. En la portada, una foto mía sosteniendo a Lucía Carmen en el hospital, mi rostro radiante de alegría. En las páginas siguientes, fotos de Antonio bebé, fotos mías joven, fotos de nosotras 3 en las últimas semanas, una línea de tiempo visual de nuestra familia, con espacios vacíos reservados para futuras memorias. «Para que Lucía Carmen conozca su historia», explicó Brenda.
Toda ella, incluyendo las partes difíciles, porque eso es lo que hace una familia, no solo los momentos felices, sino cómo superamos los tiempos difíciles juntos. Las lágrimas que escurrieron por mi rostro no eran de tristeza, ni siquiera solo de alegría. Eran el reconocimiento de algo más profundo, la comprensión de que las heridas del pasado, aunque nunca completamente olvidadas, habían comenzado a cicatrizar. Gracias, dije, abrazándola con sinceridad por primera vez. Es el regalo más significativo que he recibido. A la mañana siguiente me desperté temprano y fui al espejo, como hacía todos los días desde aquella fatídica mañana de un año atrás. Mi cabello había crecido, diferente de lo que era antes, más corto, más canoso, pero de alguna manera combinando mejor conmigo, con la mujer en la que me había convertido. Pasé los dedos por los mechones, recordando el shock, la humillación, la rabia de ese día. Aunque nunca podría decir que estaba agradecida por lo que Brenda hizo, reconocía ahora que ese momento terrible había sido un catalizador para cambios necesarios en mi vida. Aquel acto cruel había expuesto verdades dolorosas sobre mi familia, pero también había abierto el camino a una honestidad que nunca había existido antes. Me había forzado a ver a Antonio como él realmente era. No solo el hijo perfecto de mi imaginación, sino un hombre con sus propias frustraciones y resentimientos. Me había mostrado aspectos de mí misma que necesitaba confrontar. Mi control excesivo, mi tendencia a asfixiar con amor, mi dificultad para escuchar realmente. Irónicamente, había creado el espacio necesario para una relación genuina con Brenda, no basada en la tolerancia renuente o la cortesía superficial, sino en un entendimiento real de las heridas y fragilidades mutuas. Bajé las escaleras hasta la cocina, donde una foto recién enmarcada de Lucía Carmen ahora ocupaba un lugar destacado. Preparé mi desayuno y me senté en la terraza, admirando el jardín otoñal. Las rosas que yo había plantado en la primavera estaban floreciendo en su segunda temporada, más fuertes y abundantes que antes. Mi teléfono sonó. Era Antonio. «¿Mamá? ¿Está bien si pasamos más tarde?» Lucía Carmen parece extrañar a su abuela. «Claro», respondí, sonriendo. «Siempre estoy aquí para ustedes». Mientras colgaba, me di cuenta de que era verdad. Siempre estaría allí para ellos, pero no más como la controladora de sus vidas, la dueña de la verdad, la proveedora de todo. Estaría como una presencia amorosa pero respetuosa de los límites, una consejera cuando se me solicitara, una abuela que conocía tanto el valor de la cercanía como el de la distancia adecuada. Pasé la mano una vez más por mi cabello corto, ahora un símbolo no de humillación, sino de renacimiento. Esa mañana en que desperté calva había sido el final de una versión de mi vida, pero también el comienzo de otra, más auténtica, más equilibrada, más plena. Y por primera vez desde que mi esposo falleciera, me sentí verdaderamente en paz con mi pasado, presente y futuro. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.